Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, o como siempre lo hemos mencionado también como el libro de los Hechos del Espíritu Santo que guiaron a los apóstoles a escribir este libro. Hoy estaremos iniciando el capítulo 16 en su primera parte, en donde vamos a ver el inicio del segundo viaje misionero de Pablo, pero aquí vamos a ver con otro personaje. Inicia este capítulo 16, los versículos 1 y 2, mencionando de la siguiente manera. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces aquí vamos a darnos cuenta de un nuevo personaje, de un nuevo siervo de Dios que ingresa precisamente en este segundo viaje misionero. Pero mencionaba en que el primer viaje misionero lo hicieron Pablo y Bernabé. Ahora ingresa precisamente otra persona o le acompaña otra persona a Pablo en este viaje. Y es precisamente Silas. Ahí vamos a reconocer, ahí vamos a ver exactamente de quién se trata en esta ocasión. Después llegó, dice, a Derbe y a Listra, como habíamos leído en la palabra de Dios. Pablo y Silas llegaron a Derbe, donde Pablo había tenido gran éxito en su primer viaje misionero. Esto lo relata en el capítulo 14, los versículos 20 al 21, y a Listra, donde una multitud intentó adorar a Pablo y a Bernabé como dioses paganos en el primer viaje misionero. Entonces, recordando todos estos antecedentes de lo que sucedió anteriormente en el primer viaje, y como mencionaba, era Pablo y Bernabé, ahora son Pablo y Silas, llegando por segunda ocasión a estos lugares. Pablo comenzó este viaje misionero habiendo salido de Antioquía. Primero hizo el trabajo de confirmar a las iglesias en las regiones de Siria y Cilicia. Por lo tanto, según los estudiosos de la Biblia, esto se cree que el segundo viaje misionero que Pablo realizó y que lo hizo de una manera en que él continuaba la obra del Señor entre las iglesias que supuestamente, digo esto supuestamente ya que no lo tenemos este detalle en la palabra de Dios, sino según los comentarios de estudiosos de la Biblia, que el segundo viaje lo realizó 5 años después. Por lo tanto, vemos que en este segundo viaje, la palabra de Dios dice, he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Entonces, el momento en que realizan esta visita, Pablo y Silas ven allí en el tiempo en el que Pablo había estado en Listra, un joven llamado Timoteo había estado sirviendo al Señor y se considera que era un joven de poca edad y daban buen testimonio de él los hermanos, lo menciona la palabra de Dios. Entonces, Timoteo tenía una madre creyente con antecedentes judíos. Entonces, allí vamos a ver si este era hijo de una mujer judía creyente, pero también se presume que su padre era de origen griego y que además, como le decía, se presume que este no era creyente. Sin embargo, el joven Timoteo estaba proclamando la palabra de Dios. Entonces, la última vez que Pablo estuvo en Listra, primero lo adoraron como a un dios y luego trataron de matarlo a pedradas.
Lo mencionamos anteriormente y también recordamos que está escrito en el libro de Hechos del capítulo 14, que lo habíamos visto ya antes, de los versículos entre el 11 al 20. Entonces, el coraje y la sabiduría de Pablo frente a estos obstáculos que sucedieron supuestamente hace 5 años, construyeron un gran legado en personas como Timoteo. ¿Qué queremos decir con esto? Influyó tanto o representó la forma como Pablo defendió el Evangelio y cómo él lo transmitía. No solamente predicó, sino que lo demostró, que definitivamente era Dios a través del Espíritu Santo obrando en él y manifestando ese testimonio de la vida de Jesús. Más adelante, en los versículos del 3 al 5, vemos aquí entonces que se manifiesta la unión de estas tres personas, Pablo y Silas, que fueron por segunda ocasión, o mejor, Pablo, que fue por segunda ocasión y ahora acompañado de Silas, o se une Timoteo para continuar en este trabajo. Entonces, quiso Pablo que éste fuese con él. Quiso que Timoteo esté en este grupo. No solamente que lo encontró allí en ese lugar, sino que quería que le acompañe en este segundo viaje misionero a los diferentes lugares donde ellos visitaron. Pablo estaba lo suficientemente impresionado por este joven Timoteo como para pedirle que se uniera a este equipo misionero. Esto muestra la provisión de Dios. ¿Por qué? Recordemos que de inicio iban a ser 4 los que iban a recorrer todos estos lugares, pero se dividieron entre lo que es Bernabé con Juan Marcos, fueron a otro lugar, ¿no es cierto? Y entonces acababan de dejarle a Pablo y se quedó únicamente con Silas. Esto igual está relatado en el capítulo 15 de los versículos del 36 al 41. Entonces, ningún obrero en el reino de Dios es irreemplazable. Esto es muy importante darnos cuenta de que definitivamente la palabra de Dios es transmitida, es compartida por personas que Dios usa, que Dios quiere que así sea. Entonces, nosotros no somos indispensables, no somos irreemplazables. Al contrario, Dios usa a personas que están dispuestas a hacerlo. Entonces, cuando un Bernabé se va, no importa la razón por la que dejó de estar con Pablo. Dios tiene a un Timoteo para que vaya con él. Es maravilloso darnos cuenta allí si de una u otra manera alguien no está dispuesto a acompañar, a proclamar la palabra de Dios, de seguro, con mucha seguridad, Pablo a través de su Santo Espíritu escogerá a otra persona y continuará la obra maravillosa de proclamar las buenas nuevas. Por lo tanto, vemos también aquí que se produjo algo y muy importante, que este joven Timoteo fue circuncidado. Pero vamos a ver las razones por las que sucedió todo esto. Dice aquí el enunciado, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Pablo circuncidó a Timoteo no por el bien de su salvación, no porque era necesario como anteriormente lo proclamaron los judíos convertidos. Pablo nunca haría eso, sino para que hubiera menos que pudieran obstaculizar el ministerio entre los judíos. Porque recordemos que los judíos se mantenían con sus costumbres y si de una u otra manera ellos estaban aceptando o recibiendo o escuchando la palabra de Dios, de las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Allá, y lo hemos visto anteriormente en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, ¿no es cierto? Pablo argumentó firmemente que no era necesario
para los gentiles conversos el someterse bajo la ley de Moisés para salvación. Entonces, no es que aquí se estaba contradiciendo cuando Pablo le circuncidó a Timoteo, sino que vamos a ver en el tiempo en que Pablo conoció a Timoteo, él estaba dando la noticia sobre este decreto que surgió en el concilio de Jerusalén, que no era necesario para los gentiles conversos la circuncisión, pero tampoco estaba oponiéndose, o mejor, respetaba la costumbre o el pensar que ellos tenían. Entonces, ¿por qué? El judío consideraba que un judío o descendiente de judíos, si no se circuncidaba, era un apóstata. Entonces, allí, con mucha sabiduría, dirigido por el Espíritu Santo, Pablo hace esto. Vamos a ver más adelante lo que dice. En el tiempo en que Pablo conoció a Timoteo, él estaba dando la noticia sobre este decreto que surgió en el concilio de Jerusalén. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Entonces allí decía claramente que no era necesario la circuncisión para los gentiles conversos, pero en ningún momento decía que eso también era para los judíos. Allí vamos entonces a darnos cuenta que, sin embargo, Pablo no contradijo esta creencia de los judíos o las conclusiones que el concilio de Jerusalén, el primer concilio, mencionaba al en realizar esta circuncisión a Timoteo. Entonces, Pablo no hizo esto por la salvación, repito, de la salvación de Timoteo o para que estuviera bien delante de Dios, sino para que el estatus de Timoteo como hombre no circuncidado de una madre judía no obstaculizara su trabajo entre los judíos y en las sinagogas. Pablo hizo cosas por el bien del amor que no haría por tratar de agradar a Dios a través del legalismo. Pablo entonces insistió en que Tito, un compañero gentil, no tenía que ser circuncidado. Aquí nos vamos a dar cuenta. Esto está escrito en el libro de Gálatas capítulo 2, versículos de 3 a 5. Y para poder tener muy claro este concepto, a Timoteo le fue circuncidado porque fue hijo de una mujer judía. En cambio, a Tito, él consideró, y según lo que estaba escrito en este acuerdo, no tenía que ser circuncidado porque era griego. ¿Sí? Entonces allí nosotros tenemos muy claro la situación esta. Según la ley judía, Timoteo era era judío porque era hijo de una madre judía. Pero como no estaba circuncidado, era técnicamente un judío apóstata. Para no tener problemas, entonces Pablo deseaba mantener sus vínculos con la sinagoga. No podía ser visto tolerando la apostasía, no podía estar en contra de esa creencia para poder transmitir todo esto. Este es un comentario de Bruce. Ahora, según la ley judía, Timoteo era judío porque era hijo, decíamos, de esta madre, ¿no es cierto? Entonces, como Pablo lo veía, ser un buen cristiano no significaba ser un mal judío. Las palabras usadas allá en el capítulo 16 de Hechos, versículo 3, implican que el mismo Pablo realizó la circuncisión, porque aquí lo declara, y tomándole le circuncidó. Entonces, ¿qué estamos viendo con todo esto? Que definitivamente, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo y Silas y Timoteo juntos disfrutaron de un gran éxito en su labor de fortalecimiento y crecimiento de las iglesias. Hasta aquí entonces llegamos en esta ocasión con nuestro estudio bíblico y posteriormente la próxima semana continuaremos con este capítulo
16. Bendiciones.